El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Tengo que agradecer de antemano a este arma de las Fuerzas Militares de Colombia por sus logros, por su victoria relativa siempre, todas las victorias son relativas, alrededor de la lucha contra el narcotráfico en Colombia. Yo creo que el éxito mayor de ese triunfo es la sinergia interinstitucional y la cooperación. Hemos firmado 14 acuerdos como Armada Nacional con nuestros países vecinos. ¿Eso qué busca? Toda esa cooperación internacional es crear una zona de riesgo donde los narcotraficantes en estas embarcaciones no la tengan fácil. Estamos viviendo épocas diferentes. Colombia... El gobierno colombiano ha sido un referente en el hemisferio a través de esa experiencia, de esas lecciones aprendidas en la lucha contra el sistema de drogas ilícitas. Es así como hoy nos visitan muchos países de los diferentes continentes porque ellos quieren referenciar esas experiencias que hemos tenido acá para poder enfrentar este fenómeno que ha sido tan complejo. Desde hace casi 10 años, cuando alcanzamos esas capacidades para poder hacer este tipo de interdicciones, empezamos a recibir solicitudes de otros países de que querían conocer nosotros cómo lo estábamos haciendo. Eso dio surgimiento a la Escuela Internacional de Guardacostas, a la cual vienen oficiales y tripulantes de otras marinas de otros países y les enseñamos la manera en que nosotros lo hacemos. Y también constituimos un centro de pensamiento contra el narcotráfico marítimo. Eso ha dado unos resultados muy importantes para comprender el fenómeno. Y al ser internacional cuenta con la contribución de otros países que permanecen ahí trabajando con nosotros, como Brasil, Panamá, República Dominicana, Ecuador, lo cual ha hecho que los demás países nos busquen mucho. Nosotros también enviamos grupos móviles de entrenamiento a otros países, de Centroamérica principalmente, a enseñarles las técnicas que hemos desarrollado y cómo nuestra doctrina ha ido evolucionando en la medida que los narcotraficantes en el mar han cambiado sus métodos. Colombia y nuestra Policía Nacional de los colombianos es un referente mundial, es un referente del hemisferio, donde aquí están viniendo todos los días, todas las semanas, están llegando delegaciones de diferentes países, delegaciones de diferentes policías que están llegando a tomar, a referenciar ese modelo el cual nosotros hemos implementado en la lucha contra el sistema de drogas. Esto pues nos ha posicionado muy bien y digamos que muchos países quieren tener policías nuestros como enlaces allá para precisamente poder articularnos y poder ser más efectivos para enfrentar el narcotráfico. Este año vamos conquistando el año récord de incautaciones de esa droga ilícita
que tanto mal por su ilicitud, sobre todo, le ha hecho a Colombia, en donde tanta gente ha muerto en las batallas que tienen que ver con la codicia, que tienen que ver con una especie de manto oscuro, sin luz, que cubre el país desde hace tiempo, en la medida en que no solo fue decretada la guerra contra las drogas, sino nuestro propio país se convirtió en uno de los puertos de salida de una de esas drogas. Hemos incautado 224 toneladas de clorhidrato de cocaína. Bien, eso es 44% más de lo que habíamos incautado para esta fecha el año pasado. Hoy en día, repito, no tenemos esos grandes carteles, sino tenemos estructuras criminales que cumplen diferentes roles dentro del sistema de drogas ilícitas. Todas nuestras operaciones se materializan finalmente con apoyo de la Policía Judicial, ya sea el CTI o de la policía. Es decir, eso es una actividad diaria de todos los días, pero particularmente para asuntos de narcotráfico tenemos una cooperación primero con inteligencia judicial. Nosotros, nuestra jefatura de inteligencia con sus diferentes unidades, están buscando la manera de la cooperación como a través de policía judicial poder vincular estos trabajos operacionales que hacemos en el mar para que se vinculen con organizaciones criminales. Y algo que encabeza el señor Ministro de Defensa nos ha insistido mucho es que podamos articular los esfuerzos en la parte operativa con la Policía Nacional, precisamente para optimizar los recursos que son limitados. Ustedes han logrado un objetivo que el gobierno nacional había colocado desde su inicio como fundamental para una estrategia de seguridad. Aquí es toda la interdicción, tanto marítima, fluvial, aérea y terrestre. Y esto es muy articulado con nuestras fuerzas militares, con la cooperación internacional, que es importante pues saberlo, ¿no? Porque esas son las directrices del gobierno. Hay que articularnos, hay que trabajar, unir esfuerzos para poder ser más efectivos y más contundentes contra estas organizaciones. Y hay zonas muy especiales, por ejemplo San Andrés, donde San Andrés, nuestro archipiélago, infortunadamente se ha convertido como en un paso de tránsito hacia Centroamérica, precisamente por los controles que hay más cerca a nuestro territorio continental. Y la policía, particularmente antinarcótico, está fortaleciendo su presencia allá para controlar todos esos flujos de narcotráfico. Nos parece que en buena parte de la inseguridad que hoy va por muchos territorios excluidos de este país, el problema fundamental que la origina es la economía ilícita. Que por una parte eso marca que la política de seguridad tiene que fundarse en la destrucción de esa economía ilícita. En la costa pacífica, particularmente en la costa del Cauca, Nariño, Valle y el Chocó un poco al norte, casi en la frontera con Panamá, hay unas condiciones que ellos buscan. Primero, en el Cauca, la cercanía a la producción de drogas en las rutas, igual que en Nariño. Por eso en la zona, en el litoral de Nariño, que afecta también, esa producción de drogas afecta también a Ecuador, porque hay flujos de esas drogas que van por Ecuador. Son zonas selváticas, no hay vías de acceso. En muchos lugares de estos el único acceso es a través del mar. Hay también zonas de esteros que con las mareas que suben y bajan les facilita esconder o ocultar elementos. De hecho, la fabricación de semisumergibles en su mayoría se concentra en esa costa del Pacífico, nuestro Pacífico Sur. Tenemos unas zonas focalizadas pues, en cuanto a la producción, ¿sí? Como podemos hablar de la zona del Catatumbo. La zona de la Sierra Nevada hacia la Guajira, porque ahí hacen algunos acopios, esa droga viene del Catatumbo principalmente,
pero son drogas que están buscando las Antillas. Entonces ahí también para que la ruta sea más corta, directa, en una lancha rápida, en unas 18 horas ya están en las islas de las Antillas Mayores. Y esa droga está buscando es una ruta hacia Europa. Lo que es norte de Santander, lo que es Antioquia, lo que es Tumaco, Nariño, el Putumayo, digamos que son las zonas como donde más se concentran los cultivos, es donde más digamos, hemos intensificado también las labores de interdicción. Otra área compleja es Urabá, porque también ahí está la desembocadura del río Atrato. También es una zona que no tiene muchas vías de acceso terrestres formales y está muy cerca a la frontera con Panamá. Hoy en día en una hectárea, pues debido a procesos genéticos, una hectárea de mata de cultivo de hoja de coca produce más alcaloide que lo que podía producir en la década de los 80, de los 90, porque a esto también las organizaciones también le han inyectado tecnología, ¿sí? Esto se comporta igual que una empresa de transporte de bienes o servicios. Antes había un gran señor que tenía el control sobre todo, hoy en día no. Hoy en día hablamos de redes que conforman otras redes. Entonces, por ejemplo, hay una red que se especializa en lanchas rápidas y se especializa en una cierta área del país o en una región, porque eso va vinculado, cuando hablamos del mar, no solo es de dónde sale, sino a dónde va a llegar. Alguien lo tiene que recibir y normalmente ese vínculo existe. Los laboratorios se concentran específicamente pues, donde tenemos concentrado las zonas de producción, pero también donde tenemos cercanas las plataformas de lanzamiento de estas drogas hacia el exterior, especialmente cercanas a las zonas de frontera. Los ríos se comportan, voy a hablar de manera general primero, los ríos se comportan igual que una carretera. Es decir, por los ríos que son navegables van embarcaciones que como vemos en las carreteras, puede ser que en un bus, en una maleta ocultan, igual en las embarcaciones. Las embarcaciones que transportan personas, también puede ir una mula con su paquete. Antaño, durante años, se consideró que la manera de destruir esas economías era a partir de la fumigación de campesinos, de su violentación, de la persecución por allá en los barrios de las ciudades de jóvenes, evitando el encontrar precisamente a los propietarios de esa economía ilícita que no viven en los campos, que no viven en los barrios de los pobres, que se dan la vida del hombre, del magnate, que quizás ni siquiera en Colombia se aposentan, sino que recorren los circuitos financieros mundiales. Y es sobre ellos donde debe dirigirse la principal acción represiva de las fuerzas militares de Colombia. Esta historia comienza pues ya hace varios años. Nuestro país en la década de los 70-80 tiene unos picos de incremento de tráfico de drogas, empezaba con marihuana, pero también después llegó la cocaína. Y eso llevó a que el Estado colombiano decidiera crear el Cuerpo de Guardacostas de la Armada Nacional en el año 79. Y ahí empezamos nosotros con nuestros propios esfuerzos y recursos a poder controlar estos flujos no deseados, entre otras cosas porque esto genera unas rentas ilícitas que son los que financian grupos, que son los que traen la violencia y la corrupción a nuestra nación, a nuestro pueblo. En la década de los 80, los 90, nos enfrentamos a los grandes carteles, a los grandes capos, como fue el cartel de Medellín, el cartel de Cali. Estas organizaciones tenían la capacidad
de controlar toda la cadena del narcotráfico, desde la producción hasta la distribución en los países consumidores. La figura del capo hoy en día no existe. En la década de los 80, los 90, un capo podía tener vida criminal hasta 10, 20 años. Hoy en día, 1, máximo 3 años. Digamos que cumplen como esa vida criminal dentro del narcotráfico. Son menos visibles como lo eran antiguamente. No ostentan, bienes, dinero como sí lo hacían anteriormente. Esa es como la diferencia, manejan un bajo perfil. Entre todas se ha logrado, unas con más éxito que con otras. La reacción de ese tipo de personajes, dueños del narcotráfico, señores de la droga, es intentar comprar el Estado, corromperlo. Es una manera de hacer la guerra contra las normas, contra las leyes, contra el buen vivir, paralelamente a su propia muerte desatada sobre los pobres en los campos, sobre los pobres en los barrios populares. Hoy en día el panorama es totalmente diferente. El narcotráfico pues, también ha tenido una evolución. Es así como hoy tenemos organizaciones criminales que cumplen diferentes roles dentro del sistema de drogas. Iniciamos, por ejemplo, los que cumplen el rol de la producción, el rol del transporte, el tráfico y la comercialización. Tenemos los que cumplen el rol del lavado de activos, ¿sí? De cómo traer esos dineros ilegales aquí a nuestro país. Hemos tenido incautaciones de contrabando de cigarrillos con la misma marca que hemos encontrado en drogas que hemos incautado saliendo del territorio. Eso nos muestra que es un círculo completo del negocio, en donde el narcotraficante envía su cargamento de drogas, eso va a los mercados o a los países de consumo. Ese producto de esa venta permite comprar cigarrillos en otro país y traerlo a Colombia como contrabando, entra a Colombia como contrabando y acá lo venden nuevamente como contrabando y le sacan, hemos hecho el cálculo más o menos 36 veces, por ejemplo, si a un kilo vale $5,000, multiplícalo por 36 en el retorno cuando dio toda la vuelta lavando el activo a través del contrabando. Entonces cada uno cumple un rol y se especializa. También están los inversores, son aquellas personas que invierten, que fungen, muchos de ellos fungen ser grandes empresarios, comerciantes, y nunca tienen contacto con alguna de las etapas de la producción del sistema, la producción y la comercialización de estos estupefacientes. Es una estrategia direccionada por la Dirección de Inteligencia que nos ha permitido caracterizar precisamente a estos narcotraficantes. Tenemos alrededor de 170 de ellos caracterizados por roles, ¿sí? Muchos de ellos inclusive estamos poniéndole también el ojo a esos narcotraficantes que fueron extraditados y que algunos ya regresaron y otros están por regresar a nuestro país. Este es un trabajo pues, siguiendo directrices tanto del gobierno como nuestro director general de la Policía Nacional, mi general William René Salamanca. Y pues aquí es importante la cooperación internacional con las demás agencias, ese intercambio de información que nos permite precisamente anticiparnos a estos capos que quieren quizás a futuro volver a retomar esas funciones que en otrora pudieron haber tenido aquí en nuestro país. Los narcotraficantes hoy en día tienen una vida menor, entre 2, 3 años, ejerciendo, digamos, ese liderazgo de una organización criminal dedicada al narcotráfico.
Hoy en día contamos con mayor tecnología, capacitados en inteligencia, en policía judicial, la cooperación internacional con los países del mundo, porque esto sabemos que es una problemática que enfrentamos a nivel global, y ahí ha sido muy importante tecnología, capacitación que hemos obtenido también de esos países, el intercambio de nuestras experiencias, de nuestras lecciones aprendidas, y todo eso ha sido fundamental precisamente para que hoy en día tengamos mayor confianza en esa lucha, una mayor comunicación. O sea, ya Colombia, Perú y Bolivia, que tradicionalmente eran los países en América, no son los únicos que producen. Eso quiere decir que hay un incremento en ese flujo de mercancías ilegales asociado a las drogas. La Armada Nacional ha logrado éxitos indudables en el territorio de Colombia. La Marina indudablemente ha incautado como ninguna otra fuerza del mundo cargamentos repletos de toneladas y toneladas de los instrumentos de la economía ilícita. Aquí se ha batido un récord no solamente nacional en los años que han pasado. Este es el de mayor incautación, sino un récord mundial. Entonces vemos células que se encargan de cierto tipo de transportes especializados, que le rinden cuentas a un coordinador de área que tiene el contacto también en el país de destino o donde vaya a hacer tránsito la droga, porque a veces los cargamentos no hacen tránsito directo, sino que van haciendo saltos en varios países, especialmente por ejemplo en cargas de contenedor, eso va haciendo saltos. Dentro de esa estrategia que maneja la Policía Nacional a través de la Dirección Antinarcóticos, que la hemos denominado Esmeralda Plus, ella tiene 5 iniciativas, y en esas 5 iniciativas nosotros estamos afectando el multicrimen. La campaña Naval Orión, que es una iniciativa que desde el año 2018 empezó con 8 países. Eso empezó en el mar, tratando de bloquear esos flujos de cargamentos en el mar, pero que eso empezó a acercar otras instituciones. Y hoy trabajamos con más de 120 agencias de 62 países, que incluye servicios de guardacostas, policía, aduanas, armadas de otros países, ejército en nuestras fronteras terrestres, fuerza aérea. No es solo el narcotráfico, son los delitos conexos, la minería ilegal, el tráfico de armas, el tráfico de precursores químicos, el tráfico de divisas, entre otras. Y hay una operación muy especial, por ejemplo, que es en el Urabá Agamenón, que llevamos años trabajándola en contra de estructuras narcotraficantes en esa zona, que la lidera la Policía Nacional y que nosotros contribuimos desde el mar con ese esfuerzo. Enseñamos al mundo una estrategia que no se hace solo con barcos, lo sabemos, que prácticamente no se hace con fusiles, lo sabemos, que se hace con inteligencia, estudiando los números, estudiando cómo fluyen los flujos financieros, cómo el dinero va de un lugar a otro, dónde se queda, qué compra. Allí es donde se establece la persecución más férrea contra el principal enemigo de este país, la economía ilícita. Primero, desde los centros de producción de las drogas, donde están los cultivos ilícitos, las zonas de transformación de las sustancias de la coca a base de coca, y posteriormente al clorhidrato de cocaína, empieza un movimiento de pequeños cargamentos hacia puntos de acopio que están normalmente en zonas costeras o en las ciudades puerto, donde hay puertos donde están buscando embarcar estas sustancias en contenedores o en buques de transporte comercial. Nos hemos enfocado también mucho a esos narcotraficantes, a esos que son los inversores, que son quienes, repito, ponen el dinero, pero quizás ellos no se untan dentro de ese sistema de drogas ilícitas. Ustedes han logrado más de lo que nosotros suponíamos y sin embargo hay que lograr aún más. Hay que limpiar el Estado de la corrupción en todos los niveles,
Hay que lograr que la fuerza pública pueda ser el faro que alumbra al conjunto de la sociedad. Eso ha implicado la interdicción y movilización de 118 embarcaciones este año, de los cuales 9 son semisumergibles. En el periodo del gobierno actual hemos incautado cerca de 589 toneladas de clorhidrato de cocaína, la Policía Nacional. En marihuana, cerca de 576 toneladas también. Hemos intervenido más de 2 millones de kilogramos en sustancias químicas sólidas, cerca de 3 millones de galones en sustancias líquidas. Se han destruido más de 5.326 infraestructuras para el procesamiento de estas sustancias. Cuando hacemos las incautaciones cerca a nuestra costa, el promedio de incautación más o menos es de 300 kilogramos por incautación. Y en la medida que nos alejamos de nuestra costa, llegamos a promedios de 1 tonelada por evento. De hecho, este año llevamos 203 operaciones con resultados exitosos de incautación. Y se han extraditado cerca de 356 delincuentes, narcotraficantes, especialmente hacia el gobierno de los Estados Unidos. Tenemos este año, por ejemplo, 320 capturas, de las cuales más del 50% son extranjeros. Hay unos carteles ya a nivel mundial. Hablamos del los carteles mexicanos, hablamos del cartel de los Balcanes, que son organizaciones, por nombrar algunas de ellas, que son las cuales están controlando realmente el negocio del narcotráfico. Son quienes se están, digamos, están obteniendo el mayor lucro de este negocio. Hay algunos grupos delincuenciales que no podríamos compararlo con un cartel, pero son grupos que van creciendo y van cogiendo fuerza. En la familiaridad de una región, si uno ve Ecuador, por ejemplo, Ecuador, en nuestras reuniones de trabajo y cooperación con ellos han manifestado cómo el comportamiento de los capturados venezolanos por narcotráfico en sus cárceles empieza a convertirse en un problema, igual que en Perú, y por la familiaridad y la forma en que estos grupos actúan. Y también hay organizaciones de Europa que se extienden hacia África y hacia las Antillas para poder comercializar. Estos carteles, pues, no es que tengan una presencia activa, digamos que ellos la tienen, pero más para entablar una transacción, una comercialización en cuanto a estas sustancias. Poder mirar de pronto, establecer precios, poder establecer la calidad de la droga que quizás estas organizaciones pueden necesitar. Es más como ese vínculo o esa negociación que existe, digamos, entre esas organizaciones y pues esos grupos criminales de acuerdo a los diferentes roles que tenemos aquí en nuestro país. Estas economías criminales es todo el tema del lavado de activos que se ha vuelto el número 1 que nos ha propuesto tanto el gobierno como nuestro director general de la Policía Nacional, atacar las finanzas. Hoy en día las organizaciones utilizan el tema, ejemplo, la criptomoneda, la billetera virtual, que es una forma de poder traer a través de estas plataformas esos dineros que han sido producto del narcotráfico, poderlos ingresar a nuestro país. Y con eso pues fortalecerse, poder adquirir armas, poderse fortalecer como organización. Todo este esfuerzo que el señor presidente a bien ha tenido reconocerle a la Armada de Colombia, pues es el fruto de ese trabajo, del compromiso de nuestros hombres y mujeres que trabajan a diario protegiendo el azul de la bandera, ese azul que nos une con el pueblo colombiano, pero también de todas esas agencias como la Policía Nacional, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Fiscalía General de la Nación y todos los actores que nos ayudan a combatir este flagelo. Muerte y codicia van de la mano y el Estado tiene que romper esa cadena porque es la cadena de todas y de todos.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.